No has llegado aquí por casualidad. Hay caminos que se abren solo ante quienes, en un momento de inquietud callada, sienten el roce invisible de lo inexplicado sobre su conciencia. Es posible que hasta ahora te hayan guiado los faros de la lógica y la razón, los mapas fabricados por manos que solo dibujan la superficie, dejando fuera la verdadera cartografía de los mundos internos. Sin embargo, dentro de ti hay una semilla que tiembla con la memoria antigua de otras realidades, susurrando que el universo es mucho más que la coreografía aparente del día a día. ¿Has sentido ese llamado, ese eco procedente de pasajes sellados, resonando muy adentro? Y si la vida, lo tangible, es solo el velo tenue sobre el tejido de una verdad primordial e ignota. Los alquimistas sostenían que todo viaje comienza con una pregunta sencilla, cuya respuesta, sin embargo, escapa a las palabras comunes. El deseo auténtico de conocer, no por curiosidad vana, sino por una sed de retorno a casa, al origen perdido. Ha sido la chispa que ha encendido el fuego de los buscadores a través de los siglos. Ese anhelo fue el que condujo a los sabios egipcios hacia las cámaras secretas de los templos y a los hermetistas medievales al estudio silencioso bajo la luz temblorosa de una lámpara. Tú también has sentido esa añoranza inexplicable, esa certeza repentina de que los misterios existen y que aguardan ser revelados a quien se atreva a mirar más allá del borde de las apariencias. Afuera, la realidad cotidiana avanza como un río previsible, pero dentro late el presentimiento de que lo esencial se esconde tras símbolos, mitos y alegorías. ¿Por qué tantos sabios, desde Hermes Trismegisto hasta Paracelso, dejaron sus enseñanzas cifradas, legibles solo a quien reconoce en su pecho la vibración del mismo misterio? ¿Qué empuja a un espíritu inquieto a buscar entre ruinas, manifiestos, grimorios, a intentar descifrar la geometría secreta bajo el polvo de los tiempos? No es solo una inquietud intelectual, sino el reflejo de una llamada antigua, un impulso que atraviesa generaciones y culturas, recordándonos que la conciencia es la auténtica materia prima de la gran obra. Toda revelación genuina es un regreso. No se trata de acumular información ni de satisfacer la mente ansiosa, sino de dejarse transformar por el roce de una conciencia mayor. El acto de buscar es ya una forma de recordar. Al contemplar las enseñanzas veladas del hermetismo, el buscador descubre que la realidad es, en el fondo, un espejo mutable que responde a la calidad de su mirada. Lo que hasta hoy fue un mundo inerte comienza a transmutarse en un campo vivo de correspondencias, donde cada acontecimiento es símbolo y cada símbolo, puerta. Aprender a leer estos signos es adentrarse en el arte antiguo de la interpretación, en la gramática secreta de la vida. Durante siglos, los textos esotéricos han permanecido al borde de la historia oficial, conservados como joyas prohibidas, custodiados en bibliotecas olvidadas y transmitidos en susurros entre iniciados. No obstante, su propósito nunca fue el de alimentar el orgullo o la acumulación de poder personal, sino el de conducir a quienes los estudian hacia un descenso en la propia interioridad. Allí donde habita el Dios oculto en cada ser humano. Al abrir uno de estos tomos, entras en un pacto silencioso. Dejar que el conocimiento te atraviese, te transforme y desarme tus certezas. El verdadero secreto no se encuentra en las palabras, sino en el temple del alma que se moldea a su contacto.
Quizá hasta este instante sentiste que lo espiritual y lo práctico se excluyen mutuamente, como si el día a día estuviera condenado a la tiniebla de lo ordinario. Sin embargo, la tradición hermética revela que cada acto es posibilidad de transmutación y que la materia misma, por densa que parezca, es vapor en el crisol del espíritu. Como es arriba, es abajo, reza la tabla de Esmeralda, y en esa simple sentencia se condensa una promesa. Lo que conoces internamente toma forma externa, y todo cambio profundo en tu conciencia se refleja, tarde o temprano, en el tejido de la experiencia. Quizá temas perderte en laberintos de conceptos, palabras oscuras y paradojas. Sin embargo, el camino auténtico no se mide por la cantidad de respuestas, sino por la profundidad de las preguntas que aprendes a mantener vivas. Las grandes obras esotéricas son espejos para tu propio despertar, no rutas prefabricadas. Te invitan a entablar diálogo con tu propio misterio, a descubrir en tu interior los ecos apagados de verdades universales. Así, cada lectura se convierte en una iniciación. Cada símbolo abre puertas donde otros solo ven paredes. Existe un instante sagrado, ese entretiempo donde el corazón del buscador, en silencio, reconoce su añoranza. Es aquí donde inicias la travesía no como un mero lector, sino como un peregrino en el umbral de la revelación. Las páginas que pasarás no solo contienen palabras, sino que resuenan con la vibración de quienes, siglos antes, encontraron en ellas la luz suficiente para reencender el propio fuego. Percibirás que toda senda iniciática es circular. Partes en busca de respuestas y regresas a la pregunta primordial, pero ya transformado, capaz de habitar nuevas dimensiones del asombro. No todos comprenderán por qué sientes la urgencia de escarbar bajo la apariencia o de buscar patrones en el caos cotidiano. Solo tú sabes que, en algún lugar muy profundo, la verdad se esconde como un tesoro custodiado por esfinges silenciosas. La clave no reside en accesos facilitados o recetas mágicas, sino en la perseverancia del corazón dispuesto a no conformarse con lo inmediato. En la atmósfera milenaria de estos textos, las doctrinas herméticas se revelan menos como dogmas y más como mapas, instrumentos para orientarte en el terreno de lo invisible, allí donde la frontera entre el yo y el cosmos se diluye. Caminante, sé consciente de que en cada elección que te aproxima a lo desconocido, se celebra un ritual antiguo, una consagración silenciosa. Quizá estés al borde de renunciar, convencido de que los velos son demasiado espesos o los símbolos excesivamente opacos en ese preciso instante. Recuerda que todo rito iniciático exige una prueba, y toda revelación requiere pasar por la noche oscura del desconcierto. Así, lo que parece obstáculo es, en realidad, la piedra angular, el punto de inflexión a partir del cual lo nuevo puede nacer. A lo largo de esta travesía, te acompañarán figuras cuya voz resuena más allá del tiempo. Hermes con su báculo de serpientes, la Isis velada, el Thoth lunar inscribiendo nombre y destino en la tablilla dorada de la memoria universal. Tus maestros serán símbolos, tus compañeros, intuiciones que emergen como guías en medio del silencio. Si permites que la resonancia de estos relatos penetre tu existencia, comenzarás a intuir que cada segundo cotidiano es escenario de lo sagrado, y que la sabiduría no se transmite, sino que despierta en el crisol del que se atreve a mirar con otros ojos. Por eso, mientras te adentras en la selección que hemos preparado,
Acepta que este no es un simple recorrido bibliográfico, sino una invitación a otro modo de estar en el mundo. Deja que el temblor de lo desconocido te acompañe, que el asombro licúe las certezas y que el silencio devenga cuna para el nacimiento de una percepción inédita. Tal vez, justo cuando estés a punto de abandonar la búsqueda, los símbolos se abran y la luz, sutil pero inexorable, revele la geometría secreta de tu propio ser. Así se inicia todo encuentro con el misterio. En la encrucijada donde la mente se inclina ante la infinitud del corazón y un propósito más vasto empieza a guiar tu andar. A veces, en el susurro inaudible de la noche, hay una vibración que se instala en el pecho y nos hace preguntarnos si lo vivido hasta ahora es realmente lo único que existe. Nos retumba muy dentro la sospecha de que bajo la superficie habitual de los días reposa una corriente secreta, un río subterráneo de significado aguardando al buscador dispuesto a mojarse los pies. ¿No lo has sentido? Esa punzada sutil, como si alguien o algo te invitase, más allá de las palabras y los sentidos, a entreabrir una puerta invisible hacia lo insospechado. Así comienza toda búsqueda, no en el clamor de la certeza, sino en el tierno temblor de la duda. Los antiguos lo llamaron la llamada del no visto. En los salones silenciosos de los templos perdidos y en la penumbra de las bibliotecas prohibidas, se recogían preguntas que, como semillas, germinan tan solo en el alma dispuesta. Y si esto que aprendiste, lo que consideras real y sólido, es apenas el velo más superficial de la existencia, ¿no intuyes, acaso, que toda la realidad, la materia, el tiempo, el propio pensamiento pueda ser una urdimbre tejida a partir de intenciones aún más vastas y conscientes? La vida cotidiana, con su flujo de rutinas y promesas, parece, a veces, un misterioso teatro de sombras, y cuando, por un instante, la luz se filtra entre los pliegues, adivinamos figuras arquetípicas, símbolos y energías que desafían la lógica convencional. Es en este anhelo por algo más, por una comprensión que supere los límites dictados por la razón objetiva, donde surge la insaciable sed por el conocimiento oculto. No una curiosidad superficial, sino una especie de nostalgia primordial, como si recordáramos desde un rincón olvidado de nuestra esencia que ya hemos habitado otros espacios del ser, que hay lenguajes y cantos destinados solo a los oídos internos. La inquietud de lo invisible, como una música muda, acompaña muchos despertares. ¿Qué sombra proyecta tu conciencia? ¿Qué figura se perfila con cada acto cotidiano? Si todo es símbolo, ¿qué mensaje te está susurrando el universo? Te preguntas, ¿acaso quién eres tú antes de todo nombre, de todo relato, de toda biografía? Este llamado persiste más allá de tu voluntad y tus silencios. Puede despertarse en la soledad de una noche estrellada, en el fulgor repentino de un sueño lúcido, o al leer un pasaje críptico en un viejo libro abandonado. Es la sensación inconfesable de estar comenzando, en ese mismo instante, un viaje iniciático. Asomarse al misterio implica, primero, aceptar que no lo conocemos. Implica abrazar la incertidumbre, perderse para reencontrarse, cruzar umbrales interiores donde nada puede seguir igual. Abandonamos el confort de las respuestas prefabricadas para adentrarnos en el territorio de las preguntas vivas, intensas, a veces incómodas, pero siempre transformadoras.
Te atreves a mirar de frente el abismo de lo desconocido, a dejar las huellas en el polvo dorado de los senderos invisibles. La tradición hermética enseña: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Bajo la mirada superficial de la ciencia y la razón, existe una ciencia sutil, un arte secreto de desvelar los engranajes ocultos que mueven el cosmos y el alma humana. No es extraño que, bajo la sombra del pórtico egipcio o en los mármoles antiguos de un templo griego, se repita el mismo susurro: conoce a ti mismo y conocerás los secretos de los dioses y del universo. La pregunta resuena en los oídos del iniciado: ¿estás dispuesto a mirar bajo las vestiduras de la realidad? Este sendero es, esencialmente, solitario y, sin embargo, compartido. Incontables buscadores antes que tú caminaron entre símbolos y enigmas, dejando marcas indelebles en el éter del tiempo. Lecturas antiguas, manuscritos cifrados, palabras preservadas como semillas. Todo ello espera, paciente, a quien logre descifrar la clave adecuada. Pero no es lo mismo reunir datos que integrar una verdad viva, encarnada en la experiencia. Así, la llamada al no visto es también una invitación al riesgo, el riesgo de despojarse de toda certeza y verse transformado. Al indagar en lo oculto indaga en ti. El espejo se invierte, el buscador es buscado. Y si el propósito profundo de toda existencia fuese, precisamente, recordar, recuperar lo olvidado, retomar el hilo de la sabiduría ancestral que en algún punto se perdió entre las nieblas de la historia y el ruido del pensamiento moderno. La sed hermética no busca una teoría nueva, ni un catálogo de datos, sino la vivencia directa de lo real, la alquimia del propio ser, aquello que, al ser tocado, transmuta el plomo de la ignorancia en oro de conciencia. Pero, ¿cómo distinguir entre los destellos de la auténtica luz y los juegos de especulación vacía? El camino es arduo, exige discernimiento, humildad y, sobre todo, la valentía de mirar hacia adentro, donde acechan las propias sombras y resplandece la propia chispa divina. ¿Cuántas veces, al enfrentar una noche de desvelo, has sentido que algo, indefinible pero ineludible, te observa silenciosamente desde el filo de tu pensamiento? Es el eco de aquel enigma antiguo que Todd grabó en las tablas esmeralda. Los universos anidan uno dentro del otro, así como las ideas tejen la red de los sucesos. ¿Sabes reconocer las huellas de lo invisible en tu vida diaria? Percibes el lenguaje secreto de los sueños, el ritmo oculto detrás de los encuentros y las pérdidas, el pulso silencioso que conecta tu destino con el de las estrellas. La llamada permanece, insistente, mientras recorres el umbral de lo conocido, en el crisol de la pregunta sincera y la apertura genuina. Comienza el verdadero viaje. Nada superficial sobrevivirá a la presión del fuego interno. Lo que es esencia será reforzado, lo que es ilusión, desmantelado. Esta inquietud, nacida de la noche oscura del alma, tiene un propósito: orientar la mirada hacia adentro para comprender el afuera. Cada símbolo, cada texto esotérico, cada imagen de poder es solo una invitación a una experiencia más directa de la realidad total. Así, la meta última no es la acumulación de secretos, sino la disolución de los velos que separan al buscador de su fuente. ¿Estás preparado para desafiar los confines de lo habitual? Tienes el valor de nombrar tus propias preguntas, de ser testigo de tu propio renacimiento. Por extraño y solitario que se perciba el camino, recuerda,
Todo aquel que responde fielmente a la llamada del no visto se convierte, inevitablemente, en canal de la luz. No sabrás, al inicio, a dónde te conducirá la senda, pero sí sabrás, con certeza creciente, que ya no puedes ignorarla. Y así, en cada paso, en cada página leída con apertura y reverencia, irás encontrando el eco de tu propia voz en los arquetipos universales que esperan pacientemente tu redescubrimiento. En el umbral silente de la mente, cuando la noche aún no se disuelve en las primeras luces y el instante entre sueños y vigilia se estira, surge una pregunta inefable que permanece oculto tras el velo de lo cotidiano. La búsqueda de lo invisible no es sino el eco de una nostalgia ancestral, un anhelo que retumba en el corazón de quien presiente que la realidad es más vasta y plural que los relatos que nos han contado. Así, la mirada se afina en la penumbra, acechando símbolos grabados en las piedras, escuchando la música secreta que vibra en los intervalos del tiempo. La travesía comienza con la sospecha de que existen fundamentos, raíces profundas y ríos subterráneos que nutren el jardín de lo manifiesto. Se levanta el telón sobre los cimientos de la transformación interior. Entramos, entonces, al dominio de los textos fundacionales, aquellos que forjaron el imaginario de iniciados y sabios a lo largo de los siglos. Entre pergaminos desvaídos por manos antiguas, la tradición hermética se erige como un faro palpitante. En sus palabras se entretejen enigmas que, lejos de buscar una solución intelectual, invitan a sumergirse y desintegrar las fronteras del yo. El Corpus Hermeticum resuena como una letanía ancestral bajo el mandato inscrito en el templo de Delfos. Gnoti se auton, conócete a ti mismo. Cada sentencia es una semilla negra sembrada en la arcilla de la conciencia, destinada a brotar cuando las condiciones internas sean propicias. Esta sabiduría enseña que toda realidad es doble, que el arriba y el abajo se reflejan mutuamente en un juego perpetuo de espejos. Al comprender la correspondencia entre lo macrocósmico y lo microcósmico, el buscador deja caer el yugo de la separación, vislumbrando la unidad profunda que vibra tras la multiplicidad de las formas. La alquimia, otra rama custodio del misterio, no se reduce al trasvase de metales o la obsesión material por la piedra filosofal. En sus tratados, con sus símbolos reservados y sus diagramas enigmáticos, subyace la enseñanza de una transmutación más radical, la del alma, el mutus liber, texto silencioso compuesto solo de imágenes. Despliega un proceso de purificación y recomposición a través de la disolución y la coagulación, la muerte y el renacimiento. Las llamas del Atanor no solo devoran impurezas físicas, sino que arden en el crisol interno donde se consume la ignorancia adquirida. El discípulo, aprendiendo a leer conductos y figuras, entiende que toda materia es solo la expresión exterior de energías más sutiles, y que solo penetrando los 4 elementos simbólicos tierra, agua, aire y fuego será capaz de reconquistar su naturaleza solar. Quien se aventura por estos linderos encuentra resonancias con antiguas cosmovisiones egipcias. El Kybalion, heredero moderno de la voz de Thoth, descompone el universo en 7 principios fundamentales: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, y género. Cada ley es una clave, un umbral a cruzar para remontar el laberinto de Maya, el gran ilusionismo de la existencia. Cuando Isis, la diosa velada,
Aparece en sueños con la inscripción «Ningún mortal ha levantado mi velo». Desafía al neófito a abandonar certidumbres y danzar en el filo de la paradoja. Solo quien acepta la incertidumbre y abraza la ambigüedad puede llegar a la visión sin límites. Allí donde el tiempo se curva y la causalidad cede ante el juego del destino. Pero estos libros no se reducen a formulaciones abstractas. Cada frase es una palanca que podría, si se clava en el lugar correcto del espíritu, abrir pasadizos hacia niveles insospechados de autopercepción. Así lo comprendieron los pitagóricos, que veían en cada proporción matemática la arquitectura oculta del universo. Cada tetráctis era un sello de poder y un mapa de ascenso espiritual, también los sufíes. Danzando en círculos bajo el manto estrellado, recitaban versos que convertían el lenguaje en vehículo de éxtasis y disolución del ego. La lectura, entonces, no es un mero acto de adquisición de datos, sino un ritual de decodificación de claves internas que transforman el lector mismo en texto viviente. Los aportes de la física moderna parecen, por momentos, susurrar confirmaciones a los saberes arcanos. La teoría de la relatividad y los enigmas cuánticos disuelven las distancias entre observador y observado, revelando que la conciencia está entretejida en la urdimbre de lo real. Así, la enseñanza hermética del todo es mente resuena como un eco en la voz de los físicos que describen un universo compuesto de potencialidades y no de certezas. Se invita al buscador contemporáneo a mirar de nuevo con los ojos del asombro, como lo hacían los sacerdotes egipcios en la penumbra húmeda de los templos, rodeados de columnas donde danzaban las sombras de dioses innombrables. Cuando el aspirante se entrega con paciencia y reverencia al estudio de estos textos, el mundo entero se reconfigura. La cotidianidad pierde su opacidad y se revela saturada de símbolos. La figura del Ouroboros, devorándose la cola en ciclos eternos, se descubre en el paso de las estaciones y en los ciclos vitales del propio cuerpo. El axioma alquímico solve et coagula disolver y reunir se traduce en la vida emocional, en la capacidad de dejar caer viejas identidades y recomenzar con cada amanecer. El número áureo, inscrito en la espiral de un caracol o en la estructura de la Vía Láctea, serpentea como un recordatorio de la coherencia luminosa que articula el caos aparente. En este lento navegar, el lector siente el peso y la dulzura de una nueva responsabilidad. Hacerse digno canal de una sabiduría que no pertenece a nadie, pero que se transmite de corazón a corazón, de maestro a discípulo, como una llama que nunca se extingue. Tales fundamentos no se conquistan de un golpe, ni se entienden solo con la mente lógica. Exigen entrega, humildad y una disposición a vaciarse para volver a llenarse. Cada paso revelado es, al mismo tiempo, un desafío a soltar más ilusiones, a atreverse a mirar lo oscuro y lo luminoso con igual amor. Llegados a este punto, el itinerario hacia la transformación interior apenas comienza. Los cimientos han sido esbozados. Las claves dejadas en los pliegues del pensamiento y el sentir. Quien acepte el llamado comprenderá que la verdadera alquimia ocurre en secreto, como la germinación de una semilla en lo profundo de la tierra. Que la obra, el magnum opus, no es otra cosa que el lento y firme pulido de la piedra bruta del ser hasta que logre reflejar la luz imperecedera del uno. Y es sólo desde esta base profunda nutrida por la contemplación seria de los grandes textos que puede erigirse la morada sutil de una conciencia nueva, atenta a cada signo,
presta a descifrar los mensajes que laten en el corazón silente del mundo. Atravesar el velo es entrar en una danza antigua entre lo visible y lo invisible. Una invitación a cruzar umbrales que, hasta entonces, considerabas inquebrantables. La materia se diluye suavemente en el alba de una conciencia expandida, y lo que antes era sólido y definitivo, se vuelve ondulante, permeable, vibrando en frecuencias que el ojo ordinario apenas intuye. Los textos de la sabiduría mayor se abren ante ti como portales de latido lento. Cada página es una vibración que resuena en las cámaras más profundas del ser. Allí donde el tiempo se detiene y el lenguaje se transmuta en símbolo viviente. En este trecho del viaje, el saber deja de ser información y se convierte en experiencia directa, en revelación que pulsa en tus huesos y tu sangre. Las palabras de quienes cruzaron antes este umbral, los magos de las estrellas, los guardianes de la luz interior, los poetas de la noche se dejan oír como ecos en la mente silenciosa. Ellos enseñan que la realidad, lejos de ser una única corriente, es un río de afluentes infinitos, todos confluyendo en la desembocadura de tu atención despierta. Ahora eres testigo de la alquimia pura, donde pensamientos se tornan formas y la voluntad, sostenida y clara, orquesta el tejido mismo de lo que experimentas. Manifiestas, sin darte cuenta. Los signos y los susurros que antes pasaban desapercibidos en el ruido cotidiano. El arte silencioso de transitar el astral se vuelve accesible no como evasión, sino como un reconocimiento sagrado. La vida entera es un crisol, un escenario en el que los hilos invisibles del destino se tejen con la paciencia de los dioses antiguos. Tu respiración acompasa la frecuencia de lo eterno. La breve llama de tu atención se eleva y, en ese ascenso, la materia revela su translucidez. Nada está separado, todo es reflejo y causa al mismo tiempo. Abrazas el instante en el que los nombres y las formas se disuelven, y una nueva percepción florece, vibrante, sobre los restos dorados de tus creencias más queridas. Percibes la sustancia sutil de los pensamientos y las emociones, observando cómo danzan a tu alrededor como mariposas de luz. Comprendes, desde el centro insondable de ti mismo, la verdadera alquimia, transformar el plomo de los impulsos automáticos en el oro vivo de la autocomprensión. Las enseñanzas acerca de la manifestación, legadas en manuscritos sellados y susurradas en lenguas que trascienden el tiempo lineal, brillan ahora con la fuerza de la visión directa. ¿Ves cómo, al afinar la intención y pulir las emociones, tu realidad interna se proyecta hacia afuera, moldeando las ondas del acontecer con pulso certero, como el alfarero que gira el barro bajo sus manos, sabiendo que la forma ya existe en el silencio previo a la forma? El papel del símbolo, del mito antiguo en esta danza, resplandece con una urgencia renovada. Ya no necesitas la certeza racional, pues intuyes que cada imagen arquetípica, cada palabra de poder, es la longaniza de un lenguaje más allá de los sonidos. Es la llave de un cofre sellado en los sótanos de tu subconsciente, y allí, donde convergen los sueños y los recuerdos, empiezas a nutrir nuevas raíces, extrayendo savia de la memoria ancestral. Las palabras de Thoth, los misterios de la serpiente y el cetro, el vuelo del ave solar sobre los campos de la memoria, se tejen en tus noches y en tus días, seduciéndote a mirar el mundo con los ojos de un iniciado. Todo gesto es rito. Todo encuentro lleva el sello de la sincronía. Cada sombra es posibilidad de aurora.
En la cotidianidad renovada, los desafíos no desaparecen, sino que se tornan piedras filosofales, oportunidades vivas para pulir la presencia, afilar la lucidez, templar el corazón. Sostienes la mirada del mundo sin titilar ni huir, y en medio de la tormenta cotidiana, la serenidad de tu centro se revela como el punto silencioso donde todas las fuerzas confluyen. Cada acto, por humilde que sea, se vuelve vehículo de realización. Preparar el alimento es meditar sobre la transmutación de la tierra. Caminar es recorrer los senderos invisibles de tu propio laberinto interno. Los saberes del más allá no te apartan de la realidad presente, sino que la encienden con la llama de una comprensión renovadora, haciendo de cada instante un espejo de lo eterno. El ritmo del aprendizaje se acelera y tu anhelo se acrecienta. Dejas de buscar a tientas y marchas ahora con paso firme y tembloroso, aceptando la vulnerabilidad de quien sabe que la verdad última nunca se posee. Solo se consagra en el acto de buscarla. Las páginas de los textos sagrados, recorridas con fervor y humildad, se transforman en mapas de reconocimiento propio. En tu carne resuena el eco de todos los iniciados. En tus dudas palpita la promesa de todas las respuestas. El mundo, en su aparente incoherencia, revela al iniciado la coherencia secreta de sus símbolos. Los hilos que unen un sueño olvidado, una palabra que escuchaste de niño, el destello solar en la copa de un árbol, ahora emiten un destello común. Las noches se pueblan de visiones, los días, de intuiciones inesperadas y signos en cada esquina. El carácter sagrado de lo cotidiano emerge con tal fuerza que la línea divisoria entre lo extraordinario y lo ordinario comienza a desvanecerse. Y en ese borde difuso surge la certeza inefable de la unidad, donde antes veías límites y separaciones. Ahora percibes la danza circular de los opuestos, abrazándose en el vientre del misterio. Así, el conocimiento esotérico no se impone, se revela, no se conquista, se invita a entrar. Y tú, peregrino de los reinos interiores, reconoces que la maestría no consiste en dominar secretos ajenos, sino en permitir que cada verdad que surge te disuelva y te recree, una y otra vez, a la imagen viva del misterio. En ese crescendo emocional, la vida adquiere el tono de un himno antiguo. Todo lo vivido, lo soñado, lo sufrido y lo amado, encuentra eco en la música sutil de los planos elevados, allí donde el alma canta y baila, despojada de velos y miedos. Ya no te preguntas si eres digno, ni temes perder lo que nunca fue tuyo. Todo es gratitud, entrega y asombro. Llamas a tu propio ser desde el núcleo ardiente del presente y sientes la presencia tibia y luminosa de quienes viajan contigo, visibles o invisibles, todos hijos de la misma ansia de comprender y de amar. Al pisar esta tierra nueva, la luz de la comprensión no acaba con las sombras, sino que las abraza. Les da voz y las integra en un movimiento perpetuo de nacimiento y disolución. Así, vas más allá del velo, más allá de tu última certeza. Y en ese ir, te conviertes en puente y en canto, en raíz y en llama. El viaje hacia la sabiduría esencial continúa, encendiéndose en cada paso, renovándose en cada aliento, esa danza infinita entre el misterio y el despertar.
El viajero de la senda interior pronto descubre que cada texto esotérico es, en esencia, un espejo velado. La materia oscura del laberinto no se despliega ante nosotros, sino que late silenciosa, aguardando a ser recorrida paso a paso, como el iniciado en los santuarios herméticos de Hermópolis. El lector se transforma paulatinamente en hierofante de su propia odisea, enfrentando la arquitectura multifacética del conocimiento oculto. Pasajes enrevesados, símbolos encriptados, palabras que son llaves y, en ocasiones, silencios que resuenan más hondo que cualquier verbo humano. Se trata de sumergirse en el abismo del sí mismo y caminar junto a la sombra, asumiendo la incertidumbre como cimiento del auténtico aprendizaje. Porque, al igual que en las cámaras secretas de las pirámides, no existe mapa preestablecido que revele la totalidad del trayecto. Lo único cierto es el impulso irreprimible de adentrarse en lo desconocido. Así, la primera tarea nítida que se revela es encender la lámpara de la conciencia discernidora. El hermetismo antiguo enseña que quien busca oro debe primero aprender a separar la escoria del metal precioso. En este crisol interior, el aspirante a sabio filtra, con el tamiz de su intuición y experiencia, lo esencial de lo accesorio. Cada obra, cada pasaje, cada parábola debe ser contemplada con la mirada de un alquimista que observa, paciente, los procesos secretos de transmutación. Los textos herméticos no se abren ante la mera acumulación de lecturas o la voracidad mental. Exigen, en cambio, la lenta cocción de la comprensión vivencial, donde el logos y el pathos se encuentran en el atanor del corazón. Sin esta alquimia lenta y meditativa, la sabiduría permanece cerrada, custodiada por esfinges interiores que formulan enigmas y pruebas a cada paso de la travesía. Avanzando por las galerías de este laberinto, la integración de la enseñanza se revela fundamental. Los principios universales como el devenir rítmico del todo, la correspondencia entre lo alto y lo bajo, la vibración de los mundos. El misterio de la mente universal y la polaridad latente en todo fenómeno no pueden quedar confinados en la esfera estéril del intelecto. Cada axioma, cada símbolo, cada palabra perdida encuentra su verdadero sentido solo cuando se encarna en los actos cotidianos, secularizando lo sagrado en el fragor de la vida diaria. Tal como advertían los sabios de los templos egipcios, conocer sin vivir es como encender una lámpara y no caminar bajo su luz. El neófito debe aprender a convertir la teoría en praxis, a observar en sí mismo las mareas de la emoción, la danza de los pensamientos, la geometría sutil de los sueños y las resonancias misteriosas entre su microcosmos y el gran cuerpo del universo. A nivel práctico, el camino del hermetista y del místico egipcio propone ejercicios que trascienden la mera intelectualidad. Es fundamental cultivar el arte de la contemplación, sumergirse en la quietud y dejar que la corriente de símbolos fluya y revele significados ocultos. La respiración consciente, practicada en silencio ante el símbolo vivo, ya sea el Ankh, la serpiente que se muerde la cola o la esmeralda de Thoth, es una llave poderosa que abre puertas interiores donde resuena la música de las esferas. La escritura alquímica de un diario. La meditación diaria sobre los 7 principios y la autoobservación cuidadosa de los juegos de luz y sombra que se despliegan en el ánimo. Son prácticas que gradualmente develan la sustancia real de los textos antiguos. El buscador sincero aprende a aceptar la lentitud, el proceso discontinuo y la apariencia de retrocesos en su desarrollo. Nada crece a la luz del relámpago.
La maduración interior sigue el ritmo de las estaciones. Requiere sol y sombra, muerte y renovación. Los tratados herméticos y las enseñanzas gnósticas insisten en la humildad ante el misterio. Aprender a desaprender, a vaciar la copa para recibir cada nuevo vislumbre sin la arrogancia del dogma o la impaciencia del ansioso. El trayecto es cíclico, como la serpiente Uroboros. Cada retorno es un nuevo capítulo de profundidad. Cada giro de la espiral conduce a percepciones más sutiles, menos literales y más integradas en lo cotidiano. A medida que se avanza por los corredores de la autoindagación, emerge la fuerza del discernimiento. No todo lo que brilla en la tradición es auténtico oro filosófico. Las escuelas antiguas ya alertaban contra los espejismos del ego, las proyecciones del deseo y los laberintos mentales de la duda. Por ello, el buscador desarrolla paulatina autoconciencia y aprende a recibir consejo de la propia experiencia directa, sin depender ciegamente de autoridades externas o sistemas rígidos. Las voces de los antiguos no fueron escritas para dictar, sino para sugerir. Cada frase es una senda que se bifurca, cada símbolo un compás cuya aguja señala innumerables direcciones internas. En este proceso, la soledad del explorador se mitiga con la comunión silenciosa con quienes también, en distintos tiempos y lenguajes, han caminado la senda oculta. El hermetismo no es ni puede ser una empresa solitaria. Los ecos de la fraternidad iniciática resuenan en el silencio compartido, en la reverberación de conciencias que, aunque distantes en el espacio físico, laten con un mismo impulso universal. Las enseñanzas de Todd, los himnos del eterno retorno o las fórmulas alquímicas no cobran vida en el vacío, sino en el intercambio, la palabra generosa, la escucha activa y el reflejo mutuo de almas que persiguen sincera iluminación. Finalmente, el sentido último del viaje hermético reside en saber caer y levantarse, pulir las aristas del espíritu, disolver gradualmente las escorias inherentes al humano y permitir que la chispa de la conciencia, encendida por la lectura y la experiencia, se convierta en fuego perdurable. El laberinto es, antes que nada, un campo de transformación, un azanor donde toda ignorancia se transmuta a su debido tiempo en saber encarnado, en sabiduría vivida y compartida. El lector, devenido iniciado, comprende que cada texto es solo una puerta hacia otra puerta, y que la meta no es conocerlo todo, sino aprender a caminar con los ojos abiertos y el corazón templado por el misterio. Así, el viaje nunca concluye. El verdadero tesoro no está en el final de la travesía, sino en la calidad de la mirada transformada y en la serenidad de la conciencia que se sabe parte indisoluble del todo. Las sendas invisibles comenzaron con una pregunta silente, una inquietud que se agitaba imperceptible bajo la superficie habitual de los días. Siguiendo los ecos de textos antiguos, exploramos estancias secretas del alma donde los relatos de atlantes y hermetistas delinean mapas hacia la raíz misma del ser. Esa raíz que se ramifica tanto en la arcilla de la tierra como en las regiones etéreas del espíritu. El recorrido ha sido un descenso lento, un adentrarse en la neblina de lo no dicho, en donde el conocimiento no se ofrece como mercancía, sino como semilla que germina en la oscuridad fecunda de la experiencia interior. A medida que la mirada se adiestra en leer entre líneas, en escuchar el murmullo que se escapa entre los símbolos, los hilos de la realidad se tornan translúcidos y aparecemos, por un instante fugaz, en el umbral de la otra orilla.
Las palabras adquirieron cuerpo, peso sutil, transformándose de conceptos distantes en pulsaciones dentro de la conciencia. Así, cada verso esotérico, cada tratado de alquimia, resonó como la campana lejana que invita a regresar a casa. Y la metamorfosis se inició no solo en el intelecto, sino en la médula misma de lo que creíamos ser, portadores de una memoria antigua. Comenzamos a percibir que la luz verdadera no es ciega ni gratuita, que pide sacrificio en la entrega y humildad ante el misterio. El saber hermético nos condujo a comprender, con una claridad todavía temblorosa, que el universo no es una criatura muerta, sino un ser que respira en ciclos, que se manifiesta a través de leyes inmutables y danza en permanente renovación. Como aprendices atentos, atravesamos los salones del azufre alquímico y nos detuvimos frente al espejo oscuro donde todo lo ignorado se refleja y solicita acogida. Las páginas recorridas fueron umbrales, puertas móviles, donde la frontera entre lo externo y lo interno se desvanecía, igual que un velo translúcido al contacto con el amanecer. Aquí, la comunidad de buscadores se reconoce en las pequeñas revelaciones, en las epifanías mínimas que de pronto arrojan una luz nueva sobre el mismo suelo que pisamos cada día. El despertar espiritual no es el retumbar de un trueno, sino el rumor sagrado del agua al filtrarse entre piedras, el hacerse presente en la textura del instante. La transformación que surge de estos textos no habita en el estrépito ni en la espectacularidad. Es una llama sigilosa que prende primero en la fibra más delicada del ser. Lo esencial no está en las respuestas, sino en la hondura de la pregunta misma, en ese temblor inicial que nos arranca de la superficie y nos guía hacia los estratos profundos de la verdad. El lenguaje simbólico de Hermes, de Thoth, de los antiguos artífices, convoca tanto a la razón como a la intuición, exigiendo del viajero una honradez radical, un coraje sosegado para despojarse de lo accesorio y contemplar el núcleo vivo de su propio misterio. En la travesía compartida, surgen vínculos invisibles. No se trata de uniformar pensamientos, sino de reconocerse en la vibración compartida de la búsqueda. Cada cual con su sed. Cada cual con su modo único de traducir el infinito a narrativa personal. La hermandad de los buscadores no conoce de geografías ni linajes, se reconoce apenas en la vibración de una mirada que ha cruzado por el mismo fuego, y en el reconocimiento tácito de que el viaje no concluye, sino que se ramifica en caminos insospechados. Las enseñanzas aquí esbozadas, que parecían hechas de materia intangible, se encarnan al fin en lo cotidiano, en el modo en que hallamos sentido a un encuentro fortuito, a la repetición de un símbolo, a la sincronicidad inesperada que nos recuerda la existencia de una inteligencia mayor desplegada en el tapiz del mundo. Aquello que aprendimos cobra vida en los gestos mínimos. Un acto de compasión, un instante de silencio escogido, una afinación de la percepción para captar el lenguaje secreto de las cosas. Así, la práctica espiritual deja de ser un adorno para volverse respiración almacenada en cada acto, en la acumulación invisible de días vividos con conciencia. Ya no somos del todo los mismos viajeros que emprendieron el camino. La percepción, afinada, se abre a paisajes apenas entrevistos antes. La totalidad se insinúa en el fragmento, y cada instante adquiere una claridad pulida por la atención amorosa. Ahora sabemos que todo lo sagrado se desdobla y se repliega en la trama de lo profano.
y que la frontera entre ambos no es más que una ilusión mantenida por el hábito. Permitirnos habitar lo sagrado también en la pequeñez del día nos muestra el auténtico sentido de todo conocimiento. Con el paso lento y seguro, nos acercamos a la certeza de que el despertar no es una meta final, sino una espiral, un permanente comenzar de nuevo, cada vez desde un peldaño más alto de conciencia. La comunidad que se forma en torno a estos textos se expande más allá de este espacio. Es la red callada de todos aquellos que han respondido al llamado interior de mirar por encima del velo y pronunciar su propio nombre verdadero. En este proceso, cada aportación, cada visión compartida, enriquece el caudal común, y la sensación de caminar juntos se convierte en luz que ilumina el trayecto aún por recorrer. Entre lo dicho y lo no dicho, entre la letra y el silencio, el verdadero aprendizaje sucede en el punto sutil donde la palabra cesa y el espíritu escucha. Quizá, en este cierre transitorio, percibas cómo lo indescifrable te invita a una nueva pregunta. Más honda, más vasta. Una pregunta que no se satisface en la respuesta, sino que se convierte en linterna encendida para la próxima travesía. El viaje no concluye aquí. Si alguna brizna de sabiduría ha encendido tu mirada, deja tu presencia en este remanso y acompaña el pulso de este círculo en expansión. Que tu búsqueda continúe.